Buenos días, alumnos del ciclo paralelo. El tema que vamos a desarrollar hoy es la tildación general. Empezamos. A ver, chicos, antes de empezar a explicarles las reglas de tildación general, tiene que quedar claro qué es el acento. El acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba. ¿Recuerdan ustedes que las semanas anteriores hablábamos de los tipos de fonemas? Dijimos que habían dos tipos de fonemas: los segmentales, que son las vocales y las consonantes, y los suprasegmentales, que son el acento y la entonación. ¿Ya? Entonces, el acento es un fonema suprasegmental y por lo tanto permite distinguir significados. En el castellano el acento es libre, ya que existen palabras agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Por ejemplo, podemos decir público, publico, publicó. Hay palabras esdrújulas, graves, agudas, ¿verdad? En cambio, otras lenguas presentan un acento fijo, como el quechua, que tiene solo palabras graves, o como el francés, que tiene solo palabras agudas. Bien, ahora, existen dos tipos de acento, que son el acento prosódico y el acento ortográfico. El acento prosódico, ¿qué es? Es la mayor fuerza de voz y se manifiesta solo en la pronunciación, mientras que el acento ortográfico es la representación de esa fuerza de voz, pero en la escritura. ¿Y cómo se representa? Mediante una rayita oblicua llamada tilde, acento gráfico o vírgula. Vamos a identificar el acento en las siguientes palabras. La primera palabra que vamos a ver aquí es, ¿cómo se dice? Tú ya sabes, ¿cómo se dice? ¿Boina o boina? Claro, lo correcto no es boina, sino boina. Esta es la sílaba que tiene el acento. Pero esta palabra no se tilda. No se tilda porque es una grave terminada en vocal. Entonces, ¿qué tipo de acento tiene? Tiene un acento prosódico, ¿verdad? Acento prosódico. ¿Cómo se dice? ¿Barroco o barroco? Claro, lo correcto es barroco. Sílaba tónica, ro. Entonces es una palabra grave terminada en vocal, tampoco se tilda. ¿Su acento de qué tipo es? Su acento es también prosódico. Prosódico. Siguiente. ¿Cómo se dice? ¿Sino o sino? Si se escribiera separado, sería no. Si no vienes a mi fiesta, me molestaré. Si no, mayor fuerza estaría en el no. Pero cuando digo no me gusta el ceviche, sino el pollo a la brasa, ahí el sino se escribe junto y la mayor fuerza no está en el no, sino aquí está la fuerza en sí. Por eso, como es una palabra grave terminada en vocal, no se tilda, tiene también acento prosódico. ¿Cómo se dice? ¿Estadio o estadio? Y si te refieres al campo deportivo, es el estadio, ¿verdad? Mayor fuerza en ta. Y si te refirieras a una etapa o un proceso, como por ejemplo, la juventud es una etapa. ¿La juventud es un estadio o estadio? Los que piensan que lo correcto es estadio, no es así. ¿Ya, chicos? Lo correcto es estadio. La palabra estadio con tilde en la i no existe. No existe estadio. También para esa etapa o para ese proceso, la forma es estadio. Palabra grave terminada en vocal, no se tilda. Acento prosódico también. Hábilmente. Profesora, ahí ya tildó la palabra hábilmente. Ya. Pero veamos, ¿dónde está el acento en hábilmente? Tenemos el acento en a, pero también en men. Recuerden que las palabras terminadas en mente tienen dos acentos, son palabras ditónicas. Entonces, ¿y por qué hemos tildado hábilmente? Cuando una palabra termina en mente, es una palabra adverbializada formada con un adjetivo más un sufijo. Entonces, elimina mente. A ver, si no existiera mente, la palabra hábil, ¿qué tipo de palabra sería? Aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. Hábil. Última sílaba bil, penúltima a, sería una palabra grave. Terminada en L se tilda, porque las graves se tildan cuando no terminan en NS vocal. Entonces, hábilmente conserva la tilde. ¿Qué tipo de acento tiene? A presenta un acento
ortográfico, porque se está tildando. Y men presenta un acento ¿de qué tipo? Presenta un acento prosódico, ¿ya? Bien, entonces el acento ortográfico es la tilde, y no todas palabras se tildan. A ver, ¿y todas las palabras tienen acento? Porque siempre nos han dicho, ¿no? Todas las palabras tienen acento, pero solo algunas se tildan. Y eso tampoco es tan cierto. ¿Por qué? La mayoría de palabras tiene acento. No todas, porque hay excepciones. Por ejemplo, ¿quiénes? Los pronombres personales átonos. Ellos no tienen acento. ¿De acuerdo, chicos? Bien, ¿y cuáles son los pronombres personales átonos? Me, te, se, nos, os, lalos, lolas, leles. ¿Ya, chicos? Entonces, la mayoría de palabras tiene acento y solo algunos se tildan. Eso sí es correcto. Seguimos. Veamos ahora la tildación general. A ver, lo que decíamos, la mayoría de palabras tienen acento, pero solo algunas se tildan. Y la tildación general es únicamente para qué tipo de palabras. Para palabras polisílabas, palabras que tienen 2 o más sílabas. Y estos polisílabos se pueden clasificar según la posición del acento en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. A las agudas también se les dice oxítonas, las graves llanas o paroxítonas, las esdrújulas proparoxítonas y las sobresdrújulas preproparoxítonas. Las agudas son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por ejemplo, tenemos el caso de publicó. ¿Mayor fuerza dónde tiene? La mayor fuerza está en la sílaba co, publicó. Mayor fuerza en co. Palabra aguda, terminada en vocal, se tilda. Si yo quiero convertir la grave, diría publico. Última sílaba, penúltima sílaba, grave. Ahora, si yo quiero convertirlas a esdrújula, sería público. Última, penúltima, antepenúltima. Y si quiero que sea sobre esdrújula, publícamelo. Al verbo publica le agrego 2 pronombres átonos. Última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. ¿Listo, chicos? Así está la clasificación de las palabras, según el acento. Las palabras agudas u oxítonas se tildan cuando terminan en NS o vocal. Por ejemplo, tenemos la palabra actuación. Actuación tiene la mayor fuerza en la silabación. Es una aguda terminada en N, por eso la estamos tildando. O la palabra anís, aguda terminada en S, también la tildamos. O la palabra tabú, mayor fuerza en bu, aguda terminada en vocal, también se tilda. ¿Cuáles no se tildan? Las que no terminan en NS vocal. Por ejemplo, desliz, mayor fuerza en lis, aguda que termina en Z. Aunque suene como una S, nos interesa la escritura, no la pronunciación. O la palabra control, aguda terminada en L. O la palabra furor, aguda terminada en R. Estas palabras son agudas, pero por no terminar en NS vocal, no vamos a tildarlas. También tenemos excepciones. Por ejemplo, la palabra robots tiene la mayor fuerza en la sílaba bots. Es una aguda terminada en S. La regla dice que las agudas se tildan cuando terminan en NS vocal, pero aquí no vamos a tildarla, ya que antes de la S estaba una consonante, que es la T. En cambio, en anís era una aguda terminada en S, pero antes de la S estaba la vocal, por eso se tildaba, ¿ya? Lo mismo ocurre con coñacs, mayor fuerza en la sílaba ñacs. También es una aguda terminada en S, pero como la antecede una consonante, no se tilda. Raíz. ¿Qué pasa con raíz? Recuerdan, la A es una vocal abierta y la I es una vocal cerrada. Las vamos a separar porque forman ¿qué tipo de hiato? Claro, forman el hiato acentual. ¿Recuerdas? Y cuando hay un hiato acentual, si tienes una abierta con una cerrada y la cerrada tiene mayor fuerza de voz, obligatoriamente se tilda, pero esa ya no es regla general de tildación, sino regla de tildación disolvente. ¿Por qué esta palabra no se está sometiendo a la regla de las palabras agudas? Porque, si tú te das cuenta, raíz tiene mayor fuerza en la sílaba is. Es una aguda terminada en Z. La regla general dice que las agudas no se tildan cuando terminan en Z.
pero aquí la estamos tildando no por ser palabra aguda, sino porque hay un hiato acentual. La tilde, ¿cómo se llama? Disolvente. Lo mismo está ocurriendo con baúl. La A es una vocal abierta y la U es una cerrada, ¿verdad? Y como la cerrada tiene mayor fuerza de voz, necesariamente la vas a tildar. De repente dirás, profesora, pero baúl es una palabra aguda terminada en L. Cierto, no se tilda por regla general, sino por regla especial llamada disolvente, ¿ya? Por eso estas son excepciones, chicos, excepciones. Vamos a colocar tildes a las palabras que lo requieran en la siguiente oración. Dice, a ver, Josué sintió cada vez más decepción. A ver, primera palabra que vamos a tildar, ¿cuál es? Josué. ¿Por qué se tilda Josué? Mayor fuerza en qué sílaba? En la sílaba sue, aguda terminada en vocal, se tilda. Segunda palabra que debemos tildar, sintió. Mayor fuerza en qué sílaba? En la sílaba tio, cerrada abierta se unen. Aguda terminada en vocal, también la tildamos. Más ya la hemos tildado. Profesora, pero es un monosílabo, ¿cierto? Más se tilda cuando es un adverbio de cantidad. Es un monosílabo, pero no lleva tildación general, sino tildación diacrítica, ¿ya? Que es el tema de la siguiente semana. Decepción, mayor fuerza en la sílabación. Es una aguda terminada en N, se tilda. Ahí está. Al escuchar los tic-tacs, chicos, tic-tacs, ¿hay que tildarlo o no? Mayor fuerza, ¿dónde? En tax. Es una aguda terminada en S, pero la antecede una consonante, por eso no se tilda. ¿Qué otra palabra más hay que tildar? Eso, bien, María. La I es una cerrada, la A es una abierta, pero la cerrada es la que tiene mayor fuerza de voz, entonces se tilda. ¿Listo? Pero esta no es tildación general, es tildación disolvente, ya que María es una palabra grave terminada en vocal, por regla general no se tilda, pero sí por regla especial, ya que hay un hiato acentual. La tildación, ¿cómo se llama nuevamente? Disolvente. Bien, continuamos. Ahora veamos las palabras graves, o también llamadas paroxítonas. Las palabras graves son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Y cuándo se tildan? Cuando no terminan en NS vocal, todo lo contrario a las agudas. Por ejemplo, la palabra frágil. ¿Dónde tiene mayor fuerza de voz frágil? En la sílaba fra, ¿sí o no? En la sílaba fra. Entonces, frágil es una palabra grave. Grave terminada en L, sí se tilda, ¿verdad? Ya. Frágil, mayor fuerza en fra, grave terminada en L, la tildas. Tórax es una grave, que no termina en NS vocal, sino en X, por eso también se tilda. Almíbar, grave, mayor fuerza en mi, terminada en R, como no es NS vocal, también la vamos a tildar. ¿Y cuándo no se tildan? Cuando terminan en NS vocal. Por ejemplo, exilio, mayor fuerza en la sílaba xi, grave terminada en vocal, no la tildas. Guionista, mayor fuerza en mis, grave terminada en vocal, no se tilda. O boina, no se dice boina, sino boina, grave terminada en vocal, tampoco se tilda. ¿Cuáles son las excepciones? Tenemos la palabra cómics. Cómics, mayor fuerza en co. Es una palabra grave terminada en S. ¿La tildamos? Profesora, las graves no se tildan cuando terminan en S. Pero aquí sí la vas a tildar. ¿Por qué? Porque antes de la S está la C. ¿Te das cuenta? Es lo contrario a ¿quién? Lo contrario a las agudas. Por ejemplo, la palabra tic-tacs era una aguda terminada en S. No la tildabas porque la antecedía la consonante. Cómics es una grave terminada en S, pero como la antecede una consonante, sí la tildas. ¿Ya? Ítems, mayor fuerza en la sílaba I. Es una palabra grave terminada en S. Como la antecede la consonante, en este caso la M, sí la vas a tildar. María, tienes una vocal cerrada, que es la I, y una vocal abierta, que es la A. ¿Cuál es la que tiene mayor fuerza de voz? La cerrada, ¿sí o no? Entonces, profesora, pero es una grave, ¿por qué la tildado? Por regla de tildación disolvente. A pesar de ser grave terminada en vocal, hay un hiato acentual. La cerrada tiene tildación disolvente y por lo tanto
está bien que esté tildado. Es una excepción. Lo mismo ocurre con vías. Cerrada, abierta, pero como la cerrada tiene mayor fuerza de voz, a pesar de que sea grave, igual se va a tildar. ¿Ya? No se olviden entonces de las excepciones, chicos. Vamos a colocar tilde en las palabras que lo requieran. ¿Ya, chicos? Veamos. La primera palabra es, en la oración, ¿cuál sería? Raúl, ¿se tilda? Sí, se tilda porque vocal abierta más vocal cerrada, pero la cerrada tiene fuerza de voz, tildación disolvente. Segunda, quien es muy ágil, mayor fuerza en A, es una palabra grave terminada en L, también se tilda. Durante meses, ¿cómo es? Ejército, ejercito o ejercitó. Por el contexto, a ver, Raúl, quien es muy ágil durante meses, ejercitó, ¿verdad? Mayor fuerza en to, aguda terminada en vocal, se tilda. Sus bíceps, mayor fuerza en bi, grave terminada en s, ¿se tilda? Sí, se tilda. Y tríceps, grave terminada en s, también se tilda. ¿Por qué? Porque en bíceps y en tríceps son graves terminadas en s, pero las antecede una consonante. Para poder realizar una serie de entrenamientos de fútbol. Mayor fuerza, ¿dónde? En fútbol. Palabra grave terminada en L también se tilda. Ojo que la palabra fútbol presenta tildación optativa. Podemos elegir entre tildarla y no tildarla. Da lo mismo porque el significado no va a cambiar, ¿ya? Pero se recomienda tildarla, lo cual le permitió mayor fuerza en la sílaba tio, aguda terminada en vocal, la tildamos. Más, estamos tildando este monosílabo, ¿por qué? Porque es un adverbio de cantidad. A esto se llama tildación diacrítica, no es tildación general. Esto lo vamos a ver también la siguiente semana. Hábil, mayor fuerza en A, palabra grave terminada en L, se tilda. Que los demás, mayor fuerza en más, palabra aguda terminada en S, se tilda. Bien, continuamos entonces. Hemos visto las palabras graves, o también llamadas paroxítonas. Son todo lo contrario a las agudas, incluso en las excepciones. Todos son contrarios. Veamos ahora palabras esdrújulas, o también llamadas proparoxítonas. Son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en qué sílaba. Última, penúltima, antepenúltima sílaba, ¿sí? A ver, y se tildan sin excepción. Por ejemplo, máximo, mayor fuerza en ma. Última, mo. Penúltima, si. Antepenúltima, ma. Palabra esdrújula, y toda esdrújula se tilda. Recuerda, inhóspito, falta separar pi y luego to, ¿verdad? Pi y luego to. ¿Ya? A ver, chicos, y en inhóspito, ¿está bien nos junto? ¿Sí? ¿Está bien nos junto? Claro, ¿por qué? Porque la H es como si no existiera, ¿verdad? ¿Recuerdan, chicos? La H es como si no existiera. A ver, haz de cuenta que la H no existe. No existe. La consonante N está entre dos vocales, la I y la O. ¿A quién escoge? A la segunda. Entonces, está bien separado en sílabas. La sílaba tónica ahí es nos, inhóspito, mayor fuerza en nos. Luego viene pi y luego viene to. Es una palabra esdrújula y toda esdrújula se tilda. Intrínseco, mayor fuerza ¿dónde? En trin. Última sílaba co, penúltima c, antepenúltima trin. Palabra esdrújula también se tilda. Portátiles, mayor fuerza ¿dónde? En ta. Palabra esdrújula, última sílaba les, penúltima ti, antepenúltima ta. Palabra esdrújula también la vamos a tildar. Ahora veamos las palabras sobre esdrújulas o también llamadas pre-pro paroxítonas. Estas se tildan sin excepción, ¿ya? Y se forman mediante la unión de un verbo y dos pronombres personales átomos, que son métesenos, os, lalos, lolas, leles. Por ejemplo, el verbo aquí es lleva y le agregas dos pronombres, te, los. En la segunda oración el verbo es lee
le agregas dos pronombres, se, lo. A ver, llévatelos, mayor fuerza ¿dónde? En Y. ¿Qué tipo de palabra? Sobre esdrújula, última los, penúltima te, antepenúltima va, tras antepenúltima Y, palabra sobre esdrújula y necesariamente se tilda. Léeselo, última lo, penúltima se, antepenúltima E, tras antepenúltima le, sobre esdrújula también se tilda, sin excepción. ¿Ya? Vamos a colocar ahora las tildes en las siguientes oraciones. Dice, ¿cómo es? ¿Comunico o comunicó? A ver, lee. Podríamos interpretarlo de dos maneras, ¿verdad? Podría ser, comunicó al público que no celebre, pues el célebre cantante no se presentará. O podría ser también, comunico al público que no celebre, pues el célebre cantante no se presentará. Si digo comunicó, sería él. Y si digo comunico, sería yo. Ya, yo quiero que sea él, ¿ya? Entonces, él comunicó, mayor fuerza ¿dónde? En la sílaba co, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de palabra sería? Aguda terminada en vocal se tilda. Al público, mayor fuerza ¿dónde? Mayor fuerza en pu. ¿Qué tipo de palabra? Esdrújula. Y toda esdrújula se tilda, ¿verdad? Que no celebre. No es célebre ni celebré, es celebre. Mayor fuerza en qué sílaba? Mayor fuerza en la sílaba le. Por lo tanto, no se tilda, es una grave. Pues el célebre, ahí sí, ¿verdad? Célebre, mayor fuerza ¿dónde? En C. ¿Qué tipo de palabra sería célebre? Sería una palabra esdrújula, y toda esdrújula se tilda. Que no se presentara o que no se presentará. ¿Cómo es? Que no se, pues el célebre cantante no se presentará, mayor fuerza en la, palabra aguda, aguda terminada en vocal, ¿se tilda? Sí, se tilda. ¿Ya ven? Y estamos viendo aquí palabras que tienen acento libre, ¿verdad? Comunico, comunicó, público, publicó, publicó, célebre, celebre, celebré, presentara, presentará. Entonces, según el contexto, vamos a saber cuándo tildar y cuándo no tildar una palabra. Siguiente oración. Dice, cuéntaselo mientras esté pacífico, mientras esté pacífico, mientras esté pacífico, ¿cómo es? A ver, porque podría ser pacífico, 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 ¿verdad? Pero antes yo retiro, ¿cómo es? Según el contexto sería, cuéntaselo, mayor fuerza ¿dónde? Mayor fuerza en la sílaba, cuen. Ajá, mayor fuerza en cuen sería una palabra sobre esdrújula, ¿verdad? Cuéntaselo. Última sílaba, lo, penúltima se, antepenúltima ta, tras antepenúltima cuen. Segunda palabra que debes tildar, cuéntaselo mientras esté pacífico, es decir, mientras esté calmado, ¿verdad? Mientras esté pacífico. Mayor fuerza en te. ¿Qué tipo de palabra? Aguda. Y aguda terminada en vocal se tilda. Pacífico, pacifico, pacificó. Sería esté pacífico. Mayor fuerza ¿dónde? En sí. ¿Qué tipo de palabra? Es una palabra esdrújula. Y toda esdrújula se tilda. Bien. ¿Qué más? Paseje. Ya, a ver, vamos a borrar ahí rapidito, ¿no? Así como tú comprenderás, así. Entonces aquí, ¿la tilde dónde debe ir? La tilde debe ir. ¿La tilde dónde debe ir? La tilde debe ir en sí, ¿verdad? La tilde va en sí. Bien. A ver, perdí allí. Ya. Ya, listo, chicos. La tilde iría en sí, pacífico. Pero antes yo me retiro o retiro. Retiro, ¿verdad? Mayor fuerza ¿dónde? En ti. Palabra grave terminada en vocal, no la tildamos, no se tilda. Ya. A ver, veamos la siguiente oración. Yo no me
¿Incómodo o incómodo? Claro, para que tenga sentido sería yo no me incomodo, ¿verdad? Claro, yo no me incomodo. Grave terminada en vocal no se tilda. Si quieres, confiésaselo todo, confiésaselo. Mayor fuerza, ¿dónde? En la sílaba fie, cerrada, abierta, se une. ¿Qué tipo de palabra es? Es sobre esdrújula. Última lo, penúltima se, antepenúltima sa, tras antepenúltima fie. Entonces es una palabra sobre esdrújula y toda sobre esdrújula se tilda en la e. Esa sería la tildación, chicos. Pasemos a las siguientes reglas. A ver. Bien, ahora vamos a ver la tildación en palabras compuestas o también conocidas como complejas. Entre ellas están las palabras adverbializadas, los verbos eclípticos, las palabras unidas mediante un guión y las palabras fusionadas. Empezamos con las palabras adverbializadas, que son aquellas que se han formado gracias a un adjetivo más la terminación mente. Estas palabras, recuerden, tienen dos acentos, por eso se les dice palabras ditónicas. Y su tildación depende de quién, del adjetivo. A ver, veamos. Empecemos con la palabra amablemente. Viene del adjetivo amable más la terminación mente. Amable, ¿en qué sílaba tiene la mayor fuerza de voz? En ma. Y luego la fuerza también la tiene en men, ¿verdad? Palabra ditónica. Pero para la tildación no me interesa mente. Olvídate de mente. Amable. ¿Qué tipo de palabra es? Amable, según el acento, es palabra aguda o grave. Es una palabra grave. Grave terminada en vocal. ¿Se tilda? No. Pública. ¿Mayor fuerza? Entonces amablemente tampoco se tildará, ¿verdad? Siguiente. Pública. ¿Mayor fuerza dónde? En pu. ¿Qué tipo de palabra? Ya, primero pu y ¿dónde más? En men. Ya, pero no te interesa mente, ¿verdad? Pública. ¿Qué tipo de palabra es? Pública es una palabra esdrújula y toda esdrújula se tilda. Por lo tanto, públicamente también se tildará. Conserva la tilde. Útilmente. ¿Dónde tiene el acento útilmente? El acento lo tiene en u y ¿dónde más? En men. Entonces, ¿qué tipo de palabra es útilmente? Es una palabra grave, grave terminada en L. ¿Se tilda? ¿Sí o no? Sí, las graves se tildan cuando no terminan en NS vocal. Profesora, pero es una mayúscula, si quiero la tilde, si quiero no. Falso. Las mayúsculas también se deben someter a las reglas de tildación. ¿Ya? Entonces, útilmente también se tilda. Comúnmente, común, ¿dónde tiene el acento? En la sílaba mu, ¿ya? Y también está en men, pero no te interesa mente. Común, ¿qué tipo de palabra es? Aguda, grave, ¿qué es? Es una aguda, aguda terminada en n. ¿Se tilda? Sí, las agudas se tildan cuando terminan en n, s vocal. Entonces, comúnmente también se va a tildar. Conserva la tilde, ¿ya? Palabras adverbializadas, recuerda, son palabras con dos acentos. Son palabras ditónicas. Ahora vamos a ver los verbos enclíticos, que se han formado gracias a la unión de un verbo más uno o dos pronombres personales átonos. Recuerda que los pronombres personales átonos son mente, senos, os, lalos, lolas, leles. ¿Ya? Y estas palabras se someten a la regla de tildación general. Por ejemplo, escúchalo. ¿En qué sílaba tiene la mayor fuerza de voz? La fuerza de voz está en u. ¿Qué tipo de palabra? Escúchalo. Es una palabra esdrújula. ¿Y toda esdrújula? Claro, toda esdrújula se tilda. Escúchalo. Ya. Danos. ¿Dónde tiene mayor fuerza de voz danos? En la sílaba da. Danos, ¿verdad? ¿Qué tipo de palabra es según el acento? ¿Aguda, grave o esdrújula? A ver, última sílaba nos, penúltima da. Es una palabra grave. Grave terminada en S. ¿Se tilda? No se tilda. Lávatelas. ¿Dónde tiene mayor fuerza de voz? Lávatelas, chicos. La mayor fuerza, ¿dónde está? En la. ¿Qué tipo de palabra?
A ver, última las, penúltima te, antepenúltima va, tras antepenúltima palabra, sobreestrúcula. Y toda sobreestrúcula se tilda. A ver, tómatelo. Mayor fuerza, ¿dónde tiene tómatelo? Mayor fuerza está en to. ¿Qué tipo de palabra? A ver, última sílaba lo, penúltima te, antepenúltima ma, tras antepenúltima to. Es una palabra también sobreestrúcula y por lo tanto hay que tildarla. ¿Se dan cuenta? Los verbos enclíticos, o también conocidos como verbos pronominales, se someten a la regla de tildación general de agudas, graves, estrúculas o sobreestrúculas. Veamos ahora las palabras unidas mediante guión. Antes de eso, díganme chicos, ¿la palabra guión se tilda? ¿Sí o no? A ver, ¿será correcto decir que guión es un monosílabo y por eso lo debo tildar? ¿O será correcto decir que guión es una palabra aguda terminada en N y por eso la tildo? ¿Qué es guión? ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Una o dos? Una sola. La I es una cerrada, la O es una abierta, se unen, forman un diptongo. ¿Y los monosílabos se someten a la regla de tildación general? No, ¿verdad? La tildación general es solo para polisílabos. Sí, profesora, pero usted ha dicho que hay monosílabos que sí se tildan, ¿cierto? Son el tú, mi, si, te, se, de, más, pero guión no. Entonces, guión no se debe tildar por ser un monosílabo, ¿ya? Ya, y ahora sí, hablemos de las palabras unidas mediante el guión. En este caso, cada una de las palabras se van a tildar de manera independiente, ¿no? Por separado, por un lado peruano, por otro alemán, por un lado épico, por el otro popular, por un económico, por otro social, así. Empecemos. Peruano, ¿dónde tiene mayor fuerza de voz? En la sílaba ruá, peruano, mayor fuerza en ruá. ¿Qué tipo de palabra es peruano? ¿Ah? Grave, claro, grave terminada en vocal. ¿Se tilda? No, peruano no se tilda. Alemán, mayor fuerza en qué sílaba? En la sílaba man. ¿Qué tipo de palabra? Claro, es una palabra aguda, aguda terminada en N. ¿Se tilda, sí o no? Obvio, profesora, obvio que se tilda. Ya, entonces alemán sí la vamos a tildar. Épico, mayor fuerza, ¿dónde tiene épico? Épico, mayor fuerza en la sílaba épico, ¿sí? ¿Qué tipo de palabra sería? Épico. A ver, última sílaba co, penúltima pi, antepenúltima e. Sería una palabra esdrúcula, y toda esdrúcula se tilda, ¿ya? Popular, mayor fuerza en qué sílaba? En la, ¿verdad? Ah, ya, mayor fuerza de voz en la última sílaba, y por lo tanto es una palabra aguda, aguda terminada en R. ¿Se tilda? No, ¿verdad? Las agudas solo se tildan cuando terminan en IS vocal, por lo tanto popular no la vas a tildar. Siguiente, la palabra económico. Mayor fuerza, ¿dónde tiene económico? Económico, en la sílaba no. Última sílaba, co, penúltima mi, antepenúltima no. Palabra de qué tipo? Esdrúcula. Y toda esdrúcula se tilda. Ya ves, regla general para todas. Social, mayor fuerza en qué sílaba? En la sílaba cial. No, tú no dices social, dices social. ¿Y por qué no, profesora, hay? Porque la I es una cerrada, la A es una abierta, formando un diptongo creciente. No te olvides las reglas para separar en sílabas, ¿ya? Es muy importante para poder tildar correctamente. Entonces, social es una palabra aguda, porque tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y aguda terminada en L. ¿Se tilda? No, solo cuando terminan en N, ese vocal. Siguiente, árabe, mayor fuerza ¿dónde? En A. ¿Qué tipo de palabra? Última sílaba B, penúltima A, antepenúltima A. ¿Qué tipo de palabra sería entonces? Sería una palabra esdrúcula, y toda esdrúcula se tilda. Israelí, mayor fuerza ¿en qué sílaba? En la sílaba li, ¿verdad? ¿Qué tipo de palabra? Última sílaba, li, ¿verdad? Es una aguda, aguda terminada en vocal. ¿Se tilda? Obvio que sí, ¿verdad, chicos? Muy bien, mis alumnos del ciclo paralelo. Continuamos. Ahora vamos a ver las palabras fusionadas. Vas a unir dos palabras
Vas a formar una sola, pero ¿qué ocurre? La primera palabra va a perder el acento y la segunda va a conservar el acento. Por eso, tú no pronuncias físico, químico, no, tú no pronuncias así. ¿Cómo pronuncias tú? A ver, tú no dices físico, químico. ¿Cómo pronuncias? A ver, ¿cómo pronuncias? Físico, químico o físico, químico. Físico, químico, ¿verdad? Mayor fuerza en qué sílaba, en la sílaba qui. Ojo, chicos, no se debe escribir físico-químico. No es correcto, ¿ya? La única forma correcta es físico-químico, fusionado, no unido mediante guión. Antiguamente sí era físico-químico, actualmente ya no. Y físico-químico, ¿qué tipo de palabra es? Última sílaba co, penúltima mi, antepenúltima qui. ¿Qué tipo de palabra? Esdrújula, ¿verdad? Y toda esdrújula se tilda. ¿Ya? Siguiente palabra, tomar. Toma todo. ¿Dónde tiene mayor fuerza de voz toma todo? En la sílaba to. ¿Qué tipo de palabra? Es una palabra grave, terminada en vocal. ¿Se tilda? Grave terminada en vocal, no se tilda, ¿verdad? A ver, siguiente palabra, hincapié. ¿Mayor fuerza dónde? En la sílaba pie. ¿Qué tipo de palabra es? Tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Palabra aguda. Aguda terminada en vocal, ¿se tilda? Sí. ¿Dónde colocamos la tilde? ¿En la I o en la E? Tú dices puntapié, no, tú dices puntapié, mayor fuerza en la E, ¿ya? Porque si fuese puntapié, habría un hiato acentual y tendrías que separar en sílabas distintas. Entonces, aguda terminada en vocal se tilda. A ver, chicos, arcoíris, ¿se tilda sí o no? Arcoíris. ¿Cómo es la O? La O es una vocal abierta. ¿Y cómo es la I? La I es una vocal cerrada. ¿Pero cuál se pronuncia con más fuerza, la O o la I? Arcoíris. Ah, ya. La cerrada se pronuncia con mayor fuerza de voz. Ajá. Esa es la sílaba tónica. Y es nuestra sílaba tónica, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿la tildamos o no? A ver, nuestra sílaba tónica es I. Es una palabra grave terminada en S. La regla general te dice que las graves no se tildan cuando terminan en S vocal. Pero a pesar de ello, arcoíris sí la vas a tildar. ¿Por qué? Porque hay un hiato acentual. Y en el hiato acentual, la cerrada, como tiene fuerza de voz, obligatoriamente debe estar tildada. Y aquí no te importa si la palabra es aguda, grave, esdrújula, eso es lo de menos. ¿Cómo se llama esta tilde? Esta tilde no es general, esta tilde es disolvente, también llamada robúrica o de ruptura. ¿Ya, chicos? Así también se le llama robúrica o de ruptura. Bien, y ese es un caso especial de tildación, esa es una excepción a la regla general. Bien, seguimos. Veamos a continuación las diferencias entre el acento libre y la tildación optativa. A ver, chicos, el acento libre. Hemos dicho que en el castellano el acento es libre porque puede cambiar su posición, ¿verdad? La posición del acento puede variar y al variar la posición del acento, el significado de la palabra también va a cambiar, ¿sí? Por eso, en nuestra primera oración dice, a ver, ¿qué dice? A ver, en la primera oración. ¿Receto o recetó? En la primera dice, como no tiene tildes, receto, mayor fuerza en C, receto a mis pacientes. ¿Receto quién? ¿Quién? Yo receto, ¿sí o no? Yo. En el segundo caso, recetó a mis pacientes. ¿Mayor fuerza en qué sílaba? En la sílaba to. ¿Cambió la posición del acento? ¿Sí? Sí, porque en la primera estaba en C, la segunda está en to. Hay acento libre. Ha variado la posición del acento. Y al cambiar el acento, ¿el significado también cambió? También cambió, claro. Claro, sí, porque si digo receto, yo receto. Pero si digo recetó, ¿quién recetó? Recetó él, ¿verdad? Recetó él. ¿Te das cuenta? Entonces, al cambiar la posición del acento, el significado también cambió. La tercera oración, dice, publico
mis videos. ¿Publico quién? ¿Publico quién? Yo publico mis videos. Pero si dijera, publicó mis videos, publicó, ¿quién publicó? Él o ella. Al cambiar la posición del acento, el significado de toda la oración está cambiando. Eso es el acento libre. ¿En qué se diferencia la tildación optativa? En la tildación optativa, al cambiar la posición del acento, el significado no va a cambiar. Ahí está la diferencia. En el acento libre cambia el significado. En la tildación optativa no cambia el significado. Es por eso que tú puedes optar o elegir entre tildar o no tildar la palabra. Va a dar lo mismo, porque el significado no va a cambiar. Por ejemplo, en nuestra primera oración dice juego fútbol. ¿Mayor fuerza dónde? En fútbol. ¿Ah? En la segunda oración dice juego fútbol, por eso no se tilda, aguda terminada en L. Dime, ¿cambia el significado? Juego fútbol, ¿cambia el significado? No. Una se tilda, la otra no se tilda, pero el significado es el mismo. Por eso es mi elección tildarla o no. ¿Pero qué se recomienda? Es cierto que las dos formas son correctas, pero se recomienda tildarla, se recomienda fútbol, ¿ya? A ver, siguiente oración. Compartiré mis videos, mayor fuerza en vi. Pero también podría decir compartiré mis videos, por eso no se tilda, porque es grave terminar en S. ¿Te das cuenta? Yo puedo elegir entre tildarla o no. Significa lo mismo, así que no hay ningún problema. Pero, ¿qué recomienda la RAE? Entre vídeos y videos. Recomienda la forma vídeos. ¿Ya, chicos? Videos hasta hace algunos años no era aceptado por la RAE, pero ya lo aceptó. ¿De acuerdo? Continuamos. Entonces ya saben, en el acento libre el significado cambia. En la tildación optativa el significado no cambia. Por eso tú puedes elegir entre tildar o no. No olvides que también se someten a la regla general de tildación, ¿quiénes? Los nombres propios. ¿Qué, profesora? Los nombres propios también. Por ejemplo, Oscar es una grave terminada en R. ¿La debo tildar? La debes tildar. Profesora, pero yo tengo un amigo que se llama Oscar y su nombre no se tilda. Lo que ocurre con tu amigo es que en el momento de registrarlo se confundieron al escribir su nombre. Entonces se tiene que conservar ese error, ¿ya? Porque si él tildara su nombre es como si fuese otra persona. Entonces, solo por eso. Pero la RAE dice que los nombres propios deben someterse también a las reglas. En este caso, las reglas de tildación. También las mayúsculas se someten a la regla de tildación general, chicos. No por el hecho de que sean mayúsculas vas a decir, no, como están en mayúsculas no las tildo. Jamás la RAE ha dicho que las mayúsculas no se tildan, ¿no? Las mayúsculas, si la regla lo dice, si son agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, hay que tildarlas, ¿ya, chicos? Entonces, y las palabras castellanizadas. Por ejemplo, blue jean, que viene de blue, jean, ¿verdad? Blue jean, ¿mayor fuerza dónde? En jean. ¿Qué tipo de palabra? Blue jean. ¿Qué tipo de palabra es blue jean? Blue jean es una palabra aguda terminada en N, se tilda, ¿verdad? Ya. Aguda terminada en L, vamos a tildarla entonces. ¿Qué más? A ver, está fea esa tilde. Ya. Aguda terminada en L, vamos a tildarla. Ya, aguda terminada en N, la tildamos mejor así. Ya. A ver, chicos, seguimos. Ketchup, sin tilde, así como está ahí, está en inglés, pero como ya está aceptada por la RAE, forma parte de nuestra lengua. Ketchup, al tener mayor fuerza en la sílaba, ¿en qué sílaba tiene la mayor fuerza? En ket. ¿Qué tipo de palabra sería? Sería una palabra aguda, grave, esdrújula. Sería una palabra grave, y grave terminada en P se tilda. Ahí está la tilde. Champán viene del francés champagne. Champán, mayor fuerza en qué sílaba? En la sílaba pan. Es una palabra aguda, terminada en N. ¿Se tilda o no? Ustedes saben, chicos.
Claro, hay que tildar champán, ¿verdad? Ya. Estándar. Ya está tildada, ¿verdad? Estándar. Como forma parte de nuestra lengua, tiene que someterse a la regla de tildación general. Está bien tildada estándar. Ya. A ver, mayor fuerza, ¿dónde tenía? En tar. Palabra grave. Voucher. Chicos, en inglés es voucher con la O, pero en castellano, voucher. Mayor fuerza en qué sílaba? Vau. Vau. ¿Qué tipo de palabra sería? ¿Aguda o grave? Sería una palabra grave. Y las graves se tildan cuando no terminan en NS vocal. Por eso voucher se tilda. ¿Dónde? ¿En la A o en la O? En la A, porque no es voucher, es voucher, ¿sí? A ver, profesora, ¿pero ahí dice carne? No, no dice carne. Me refiero al documento de identidad. Es el carnet. Profesora, pero es carnet. En francés sí, en inglés sí, pero en castellano es carnet. Mayor fuerza en ne. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? Si tiene la mayor fuerza en ne. Como tiene mayor fuerza en ne, sería palabra aguda. Y las agudas, ¿cuándo se tildan? Cuando terminan en N, S o vocal. Entonces, la palabra carne, vamos a tildarla. Siguiente palabra. Sándwich. Así como está escrita, pertenece al inglés. Pero la RAE ya la aceptó. Entonces, la forma, ¿dónde tiene mayor fuerza de voz sándwich? En sándwich. Palabra aguda, grave, ¿qué es? A ver, es una palabra grave. Y las graves se tildan cuando no terminan en N, S vocal. Por eso sándwich sí se va a tildar. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, también las palabras castellanizadas se someten a las reglas de tildación general. Continúo. Ahora tenemos las palabras con tilde optativa. Recuerden, cuando hay tilde optativa, puedes o no tildar la palabra y el significado no va a cambiar. Entonces dice, existen palabras que presentan más de una acentuación sin cambiar su significado. Estas son palabras con tilde optativa. Aquí les he escrito, chicos, una lista de palabras que presentan tildación optativa. ¿Ya? Vamos a ver. Se puede decir alvéolo o alveolo. Si dices alvéolo, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? Está en la sílaba. A ver, un momentito. Ya. Si dices alvéolo, la mayor fuerza está en B. ¿Qué tipo de palabra sería? ¿Aguda, grave o esdrújula? Sería una palabra esdrújula y por lo tanto se tilda. Pero si pronuncias alveolo, ¿dónde está la mayor fuerza? En O. Sería una palabra grave. Grave terminada en vocal, no se tilda. ¿Ya? También tenemos la palabra chofer o chofer. Chofer, mayor fuerza ¿dónde? En fer. Aguda terminada en R no se tilda. Pero si fuese chofer, aguda que termine en R, o como no es NS vocal, allí sí se va a tildar. Puedes decir rubeola o rubeola. ¿Cómo dices tú? A ver, rubeola o rubeola. No, creo que la forma más común es rubeola, ¿verdad? Mayor fuerza ¿dónde? En O. Porque dos abiertas se separan. Palabra grave terminada en vocal no se tilda. Pero si fuese rubeola, mayor fuerza ¿dónde? En B. ¿Qué tipo de palabra? Última, la, penúltima o antepenúltima B, palabra esdrújula. Y toda esdrújula se tilda. Igual que pabilo, ¿verdad? Mayor fuerza en B, palabra grave terminada en vocal no se tilda. Pero si tú pronuncias pábilo, que también es correcto, aunque no tan frecuente como pabilo, sería esdrújula. Profesora, ¿qué dice ahí? Frijol, claro, frijol, porque no se tilda, ¿verdad? Aguda terminada en N, pero también puedes pronunciar frijol. Y como es frijol, es grave terminada en L, allí sí la vas a tildar. Frejol, mayor fuerza en hol, pero también puede ser frejol, grave terminada en L se tilda. Olimpiada, mayor fuerza ¿dónde? En la sílaba piada, grave terminada en vocal se tilda. Pero si tú dices olimpiada, que también es correcto, ¿qué ocurre? Mira, tienes una vocal
cerrada, que es la I, y una vocal abierta, que es la A. Pero la cerrada tiene mayor fuerza de voz. ¿Qué tipo de tildación tiene esta palabra? Vamos, tú lo sabes. ¿Cómo se llama esa tildación? Claro, esa es la tildación disolvente, que se produce en los hiatos acentuales. Similar pasa con periodo, mira, período, cerrada con mayor fuerza de voz en contacto con una abierta. También hay tildación disolvente. Y si fuese periodo, mayor fuerza en la sílaba rio, forma un diptongo. Palabra grave terminada en vocal no se tilda. A ver, seguimos. Puedo decir bronquiolo, ¿ya? Aquí bronquiolo no debe tener tilde, ¿ya? Bronquiolo sin tilde, ¿sí? Quiolo, sin tilde la I, ¿ya? Entonces sería grave terminada en vocal, no se tilda. Pero si fuese bronquíolo, la I es una cerrada, la O es una abierta, pero como esa cerrada tiene la mayor fuerza de voz, se produce un hiato acentual y la tilde se llama disolvente. ¿Listo? Folíolo o foliolo, folíolo, la I es una cerrada que está en contacto con una abierta, tildación disolvente. Y foliolo, mayor fuerza en lío, forma un diptongo, cerrada abierta, palabra grave terminada en vocal, no se tilda. ¿Te das cuenta? Lo mismo que pecíolo, cerrada con mayor fuerza de voz, en contacto con una abierta, tildación disolvente. Y si fuese peciolo, mayor fuerza en cio, palabra grave terminada en vocal, no se tilda. ¿Te das cuenta? También, ojo, la palabra es areola, ¿no? Areola, areola. ¿Mayor fuerza dónde? En la O. Ol no A, en O, ¿ya? O. Es una palabra grave terminada en vocal, no se tilda. Pero si fuese areola, ¿mayor fuerza dónde? En gre. ¿Qué tipo de palabra? Última sílaba la, penúltima O, antepenúltima re, palabra esdrújula. Y toda esdrújula se tilda. La aureola, ¿mayor fuerza dónde? En O. Igual que areola, ¿verdad? Grave terminada en vocal, no se tilda. Pero si fuese la aureola, ¿mayor fuerza dónde? En re, palabra esdrújula y debe ser tildada. Y todas las palabras terminadas en hiato, por ejemplo, maníaco o maníaco, elegíaco o elegiaco, austríaco o austríaco, dionisíaco o dionisíaco, zodíaco o zodíaco, afrodisíaco o afrodisíaco. A ver, veamos maníaco. Maníaco, mira, tienes la I cerrada, ¿ah? Que está en contacto con ¿quién? Con una abierta, pero la cerrada tiene mayor fuerza de voz. ¿Qué tipo de tildación hay? Disolvente. Seguro también has notado que en algunos casos coincide con que es palabra esdrújula, ¿verdad? Maníaco es una palabra esdrújula, por eso se tilda, pero también por haber tildación disolvente. Coincide con las dos normas. Y maníaco, mayor fuerza ¿dónde? En nea, palabra grave terminada en vocal, no se tilda. Lo mismo, mira, elegiaco, tildación disolvente. Elegiaco, hay un diptongo, no se tilda por ser grave. Austríaco, hay un diptongo, es palabra grave, pero si dices austríaco, tildación disolvente. Dionisíaco, tildación disolvente. Y dionisiaco, como hay un diptongo, sería una palabra grave. Chicos, en la primera columna estoy colocando la forma recomendada por la RAE, ¿ya? He revisado cada una de estas palabras con el diccionario de la Real Academia, ¿ya? Y la primera columna es la forma más aceptada. Las dos son correctas, ¿ya? Pero la primera es la más utilizada, la más frecuente, ¿ya? A ver, zodíaco, mayor fuerza en dia, palabra grave terminada en vocal, no la tildas. Pero si pronuncias zodíaco, ahí sí la tildas. Puedes o no tildarla. ¿Te das cuenta? Disolvente también. Afrodisíaco, tildación disolvente. Pero si dices afrodisíaco, como es grave, no se tilda. Igual, paradisíaco, disolvente. Pero si es paradisíaco, es palabra grave, no la tildas. Amoníaco, palabra grave, no la tildas. Pero si fuese amoníaco, disolvente, sí la tildas, ¿verdad? Ahí está. Ilíaco, palabra grave, no la tildas. Ilíaco, tildación disolvente, ahí sí vas a tildar.
Demoníaco, tildación disolvente en la I. Demoníaco, palabra grave, no se tilda. Cleptomaníaco, tildación disolvente. Cleptomaniaco, mayor fuerza en mia, grave. Cardíaco, disolvente. Y cardíaco, aquí grave. Genesíaco, disolvente. Y aquí genesiaco, grave. Son similares todas, ¿verdad? Ya, vamos a continuar. Su profesor, ¿hay más todavía? Sí, hay más, chicos. A ver. Porque a veces hay dudas, ¿no? A veces no saben ustedes dónde va la tilde, se confunden. Entonces, aquí les he puesto una lista con las palabras más frecuentes, con las palabras que suele haber más dudas. Chicos? A ver. También se puede decir adecuan o adecúan. Si dices adecuan, ¿dónde está la mayor fuerza? En D. ¿Qué tipo de palabra? Cuan es una sola sílaba. Última sílaba, penúltima D. Palabra grave terminada en N, no se tilda. Pero si fuese adecúan, ua, mira, la U es cerrada, que está en contacto con una abierta. ¿Qué tipo de tildación tiene? Tú lo sabes. Tildación disolvente, también llamada rúbrica o de ruptura. ¿Ya? Seguimos. Evacuan, porque no tiene tilde, ¿verdad? Evacuan, mayor fuerza ¿dónde? En va. Es una palabra grave terminada en N, no la tildas. Pero si fuese evacúan, mira, la U es cerrada y tiene tilde. Entonces, ¿qué tipo de tildación hay ahí? Disolvente, porque la cerrada tiene fuerza y está en contacto con una abierta. También puedo decir licuan, que es la forma recomendada, pero también ya aceptada en CUA. ¿Ya? Chicos, las palabras adecuan, evacuan, licuan eran las únicas formas recomendadas, pero la RAE ya aceptó también adecúan, evacúan, licúan. Chicos? Entonces, licuan, mayor fuerza ¿dónde? En li, forma más aceptada, licuan. Pero también se puede decir licúan, cerrada más abierta y la cerrada con mayor fuerza de voz, tildación disolvente. Quiromancia, mayor fuerza ¿dónde? En mano. Adivinación mediante la mano, ¿verdad? Quiromancia. Mayor fuerza en man, palabra grave terminada en vocal, no se tilda. Pero si fuese también quiromancía, cerrada con fuerza, en contacto con la abierta, tildación disolvente. Nigromancia, mayor fuerza en man, grave. Acá debe estar la tilde en la I, chicos. Nigromancía, cerrada con mayor fuerza de voz, en contacto con la abierta, se tilda, ¿ya? Ahí hay que colocarle la tilde. A ver, vamos a colocarle la tilde. Quiromancía, ¿ya? Ahí está. Seguimos. Acá también, cartomancía. Ya. A ver, siguiente. Entonces, continuamos. Cartomancia, mayor fuerza en man, palabra grave terminada en vocal, no se tilda. Y si fuese cartomancía, cerrada con mayor fuerza de voz, en contacto con la abierta, tildación disolvente. ¿Qué dice acá? Osmosis, mayor fuerza en mo, grave terminada en S, no se tilda. Pero también se puede pronunciar osmosis, mayor fuerza en os, palabra esdrújula, sí se tilda. ¿Ya? Médula, mayor fuerza en me, palabra esdrújula, la tildamos. Pero también se puede pronunciar medula, aunque les parezca raro, chicos, también es válido. Medula, palabra grave terminada en vocal, no se tilda. Hemiplegia, mayor fuerza ¿dónde? En ple, palabra grave, no se tilda. Hemiplegia, ia, mira, cerrada más abierta, pero la cerrada con mayor fuerza de voz, tildación disolvente. Paraplegia, mayor fuerza ¿dónde? En ple, palabra grave terminada en vocal, no se tilda. Pero si fuese paraplegia, ia, otra vez, ia, cerrada más abierta y cerrada con mayor fuerza, tildación disolvente. Artroscopia, mayor fuerza ¿dónde? En co. Palabra grave terminada en vocal, no la tildes. Pero también se puede decir artroscopía, ¿ya? Así falta la tilde ahí. Artroscopía. ¿Por qué tildamos artroscopía? Tienes la cerrada que es la I, en contacto con la abierta que es la A, pero la cerrada con mayor fuerza de voz, disolvente.
Microscopia, mayor fuerza ¿dónde? En co, grave terminada en vocal, no la tildas. Pero también puede ser microscopía, ia, cerrada, abierta y la cerrada con mayor fuerza de voz, tildación, disolvente. Boomerang, mayor fuerza en bu, esdrújula, pero también puede ser boomerang, aguda terminada en n y también se tilda. Aquí las dos se tildan, ¿verdad? Pero en diferente posición está el acento. Páprica, mayor fuerza en pa, esdrújula, pero también se puede pronunciar paprika, mayor fuerza en pri, grave terminada en vocal, no se tilda. Vídeo, que es la forma más recomendada. Vídeo, palabra esdrújula, se tilda, pero si pronuncias video, por ser palabra grave terminada en vocal, no se tilda. Daiquiri, mayor fuerza ¿dónde? En ki, palabra grave terminada en vocal, no se tilda. Daiquiri, también se puede pronunciar daiquiri, aguda terminada en vocal, sí se va a tildar. ¿Ya, chicos? Entonces, estamos explicando el porqué de la tildación de cada uno, por qué sí y por qué no la tildas. El significado será el mismo. ¿Ya, chicos? Bien, chicos. Ahora quiero que noten la importancia de la tildación. Quiero que lean el mensaje que se observa en esta imagen. Digan, ¿es importante la tildación o no? ¿Qué dice? A ver, vamos a leer lo que dice ahí, ¿eh, chicos? A ver. Ya, vamos a utilizar este colorcito. ¿Qué dice ahí? Mato a 6 personas. ¿Dónde está la mayor fuerza ahí? La mayor fuerza ¿dónde está? La mayor fuerza está en ma, ¿sí o no? Mato a 3 personas. Perdón, mato a 6 personas. También dice ahí, asesino a su suegra. Parece que está haciendo una oferta, ¿verdad? Musical, me parece. Dice, mato a 6 personas y de Jaffa también asesina a su suegra. ¿Te das cuenta? Entonces, chicos, el hecho de no colocar la tilde puede producir ambigüedad, o el de colocarla también. La otra forma de interpretar sería, a ver, vamos a colocar tildes ya donde deberían ir, a ver, mató a 6 personas, mejor, ¿verdad? Mató a 6 personas. Y también asesinó a su suegra. ¿Ya? Entonces, mira, una cosa es que mato a 6 personas y también asesino a su suegra, y otra es que mató a 6 personas y también asesinó a su suegra. Él, si yo coloco las tildes, él está informando sobre alguien que cometió esta acción. Pero si no tuviera tildes, él está confesando que realiza esa acción, ¿verdad? Él estaría confesando. Entonces, hay que colocar las tildes, chicos. El colocar las tildes nos va a evitar la ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? La doble interpretación de un mismo mensaje. ¿Bien, chicos? Entonces no se olviden nunca de colocar tildes. Seguimos. Ahora sí, vamos a desarrollar algunas preguntas tipo examen de admisión. Dice, pregunta número 1. En el enunciado, el MINSA conformará un comité de expertos en nutrición, quienes serán representantes de entidades públicas y privadas. El número de tildes que se ha omitido asciende a... A ver, ¿cuántas tildes se ha omitido? ¿Cuántas tildes se omitió? La primera palabra que se debe tildar, ¿cuál es? MINSA no, ¿verdad? Es grave. Conformará, mayor fuerza en grave. ¿Qué tipo de palabra es conformará? Conformará es una palabra aguda. Aguda terminada en vocal se tilda. Segunda palabra, ¿cuál es? Comité. Mayor fuerza en qué sílaba? En la sílaba T. Aguda terminada en vocal también se tilda. Tercera palabra que debemos tildar sería nutrición. Mayor fuerza en qué sílaba? En la sílaba ción. A ver, bien. Mayor fuerza en la sílaba ción. Aguda terminada en N. ¿Se tilda? Sí se tilda, ¿verdad? ¿Qué más hay que tildar?
¿Quiénes serán? ¿Quiénes no, verdad? Todavía no estamos viendo tildación enfática y quiénes no la llevan. La próxima semana vamos a ver otras reglas de tildación. ¿Quiénes no se tildan? Serán. ¿Mayor fuerza en qué sílaba? Serán. Mayor fuerza en rán. ¿Qué tipo de palabra? Aguda. Aguda terminada en N, si se tilda. Bien, sí. Será. ¿Qué más? Representantes de entidades públicas y privadas. ¿Qué otra palabra hay que tildar, chicos? Claro, la palabra públicas. ¿Qué tipo de palabras públicas? Públicas es una palabra esdrújula. Y toda esdrújula se tilda. Listo. Entonces, ¿cuántas palabras deben ser tildadas? 1, 2, 3, 4, 5. 5, ¿verdad? Cabrito. Ya está. Pregunta número 2. Coloque las tildes en las palabras que las requieran. Ya. Aquí no te están pidiendo marcar alternativa, ¿no? Solo tienes que colocar las tildes donde se necesite. ¿Ya? A ver, lee la primera oración. Dice, ¿se informó o se informó? Ah, claro, se informó que Midis dará por única vez un bono a los damnificados. Ah, informó. ¿Mayor fuerza en qué sílaba? En la sílaba mo. ¿Qué tipo de palabra se informó? Aguda. Y aguda terminada en vocal, sí se tilda, ¿verdad? Ya está. Segunda palabra que se debe tildar, ¿cuál es? Dará. ¿Mayor fuerza en qué sílaba? En la sílaba ra. ¿Qué tipo de palabra es? Es una palabra aguda. Aguda terminada en vocal, se tilda. Siguiente palabra que debemos tildar, ¿cuál es? Única. Mayor fuerza en u. ¿Qué tipo de palabra? Es una palabra esdrújula. Y toda esdrújula se tilda. ¿Qué otra palabra? Una vez, un bono a los damnificados. Solo 3, ¿verdad? Ya. En la B. Primera palabra que debemos tildar, ¿cuál es? Jóvenes. ¿Qué tipo de palabra es jóvenes? Jóvenes es una palabra esdrújula. Y toda esdrújula se tilda. Scouts. Ya, primero que esta palabra no pertenece al castellano. Entonces la dejamos ahí. Apoyaron a la policía. Ia. ¿Dónde está la mayor fuerza? En la sílaba sí. Profesora, ¿no es cia? No, sí. ¿Por qué? Cerrada más abierta. Profesora, pero es grave, no se tilda. Sí la vas a tildar. ¿Por qué? Porque tienes una vocal cerrada en contacto con una abierta. ¿Y quién tiene la mayor fuerza de voz? La cerrada. No es tildación general. ¿Qué tipo de tildación es? Tildación disolvente. ¿Ya? ¿Qué otra palabra más vamos a tildar? ¿Qué otra palabra más? Dirección. Mayor fuerza en la sílaba acción, ¿verdad? Es una aguda. Aguda terminada en N se tilda. ¿Dónde va la tilde? ¿En la I o en la O? No es dirección, es dirección en la O. Listo. Del tránsito, tránsito o transitor. Del tránsito. Mayor fuerza ¿dónde? En tran. ¿Palabra de qué tipo? Palabra esdrújula. Y toda esdrújula, tú lo sabes, toda esdrújula se tilda. Ya está. Seguimos. En los talleres, los psicólogos, ya tú sabes, psicólogos, mayor fuerza ¿dónde? En co. ¿Qué tipo de palabra es? Palabra esdrújula. Y toda esdrújula se tilda. Ya está. ¿Qué más? Los psicólogos les orientarán. ¿Mayor fuerza dónde? En la sílaba ran. Palabra aguda. Y aguda termina en N. ¿Se tilda sí o no? Claro, sí se tilda. ¿Qué más? ¿Cómo manejar el estrés? Ya, yo les explico. A ver, les orientarán cómo manejar el estrés. Estrés, ¿dónde tiene mayor fuerza de voz? En la sílaba 3, ¿verdad? 3. ¿Qué tipo de palabra es? Estamos viendo solo regla general de tildación. Estrés, aguda terminada en S. ¿La tildamos? Sí, la tildamos, ¿verdad? Ahora, miren chicos, en los talleres los psicólogos les orientarán cómo manejar el estrés. Ese cómo forma parte de una pregunta indirecta. Entonces sí se va a tildar, pero no lleva tildación general, sino ¿qué tipo de tildación es esta? Tildación enfática, ¿ya? Ya que hay una pregunta aquí. La tildación enfática vamos a desarrollarla la siguiente semana. Continuamos. Dice, se pondrá más énfasis. Ya, primera palabra que debemos tildar, ¿cuál es? Pondrá. Mayor fuerza en dra, palabra aguda. Y las agudas se tildan cuando terminan en NSO, vocal.
Siguiente palabra para tildar, énfasis. Mayor fuerza, ¿dónde? En. ¿Qué tipo de palabra es? Esdrújula. Y toda esdrújula se tilda. Ya está. ¿Qué más? Evasión. Mayor fuerza, ¿en qué sílaba? En la sílaba ción. Palabra aguda. Aguda terminada en N. ¿Se tilda? Sí. ¿Dónde colocamos la tilde? ¿En la I o en la O? En la O. No es evasión, es evasión del impuesto a la renta. Si trabajas en días feriados, podrías recibir el triple de remuneración. A ver, primera palabra que debemos tildar, ¿cuál es? Si trabajas en días. IA, mira. La I, la sílaba I tiene la fuerza de voz. Tienes vocal I cerrada y la A abierta, pero la cerrada con mayor fuerza de voz. ¿La tildas, sí o no? Sí. A pesar de ser una palabra grave terminada en S, la tildas. Pero la tilde, ¿de qué tipo es? Tilde disolvente. ¿Qué más? Podrías, IA, lo mismo, ¿sí o no? Mira, tienes la sílaba dril con mayor fuerza de voz. Cerrada la I, abierta la A, pero como la cerrada tiene mayor fuerza de voz, nuevamente, tildación disolvente rubúrico de ruptura, se produce un hiato acentual. La tilde va en la I, ¿ya? Y la otra palabra que también vamos a tildar, ¿cuál es? Claro, remuneración, mayor fuerza en qué sílaba, ción, aguda terminada en N, se tilda. Muy bien, ahí está. Eso es. Continuamos. Pregunta número 3. Marque la opción que presenta uso correcto de la tilde. A ver, dice, el miércoles publicará los resultados del examen. ¿Es correcta? ¿Qué dicen? ¿Es correcta o no? Parece que no, ¿verdad? A ver, hay un error. ¿Dónde está el error? A ver, chicos, observen dónde está el error. El miércoles está bien porque es esdrújula, ¿verdad? Eso está bien, esdrújula. Publicará, aguda, es correcto. Pero examen se tilda, chicos. Examen es una palabra grave terminada en N. No se debe tildar. Ahí está el error. ¿Te das cuenta? Entonces no puede ser la A. ¿Puede ser la B? Ángel está bien tildado. ¿Sí? Mayor fuerza en A, palabra esdrújula, correcto. Área, también, esdrújula. Construirá, también, aguda. Pero ¿dónde está el detalle, chicos? Ya lo han visto, sí, ya lo han visto. Vio es un monosílabo. Y no es el tú me hiciste ese de más, no se debe tildar. Descartada la B. ¿Puede ser la C? A ver, revisemos la C. Liz averiguó. Está bien, averiguó, aguda terminada en vocal. ¿Cuánto costará? También está bien. Y chicos, eso se llama tildación enfática. ¿Costará? Sí, porque es una palabra aguda terminada en vocal. A ver. Pero ahí hay un pequeño detalle, chicos. ¿Cuál es el detalle? En la palabra buffet. La palabra buffet no pertenece al castellano. En castellano sería buffet. Y se debería tildar. Entonces, ahí está mal. ¿Ya, chicos? Como no le expliques por qué faltaste, se enojará. ¿Está bien o no? Es correcto. Mira, ¿cómo? No es enfático. Es correcto. No le expliques por qué faltaste. Esto lo vamos a ver también la siguiente semana, ¿ya, chicos? El uso del por qué junto, separado, con tilde y sin ella. A ver, el por qué está bien separado y con tilde porque hay una pregunta indirecta. Y se enojará, aguda terminada en vocal, también se tilda. Entonces la correcta sería la D. Pero revisemos la E. No sé cuándo culminará la huelga de maestros. ¿Cuándo está bien porque es enfático? ¿Ya, chicos? Hay pregunta indirecta. Pero hay una palabra allí que va a ser tema de la siguiente semana porque lleva tildación diacrítica. ¿Cuál es? La palabra sé. Sé es un verbo, el verbo saber, entonces hay que tildarlo, ¿ya? ¿Cuál sería la alternativa correcta entonces, mis alumnos? Sería la B. Número 4. Señalen la oración que presenta palabras aguda, sobresdrújula y grave respectivamente. ¿Ya? ¿Quieres la primera que sea aguda? A ver, ¿hoy es aguda? No, porque es un monosílabo. Desde ahí ya perdiste, ¿verdad? Ahí ya no.
Comuníqueselo si es sobre esdrújula. ¿Mayor fuerza dónde? Mayor fuerza de voz en ni. Ahí sí está bien. Ese es sobre esdrújula. Grave, Victoria, también. Pero ¿dónde está el error? En hoy. Descartada la A. La B, señor, aguda, sí. Retírese. Retírese es esdrújula, no es sobre esdrújula. Y la palabra inmediatamente tiene dos acentos. Uno en dia y otro en men. Entonces no la podemos considerar como grave, descartada. ¿Ya? La C. Saludó, ¿es aguda? Sí, cumple. Cortésmente. Ah, ya, profesora, esta también, mire. Última T, penúltima men, antepenúltima T y tras antepenúltima cor. Desde ahí estamos mal. Además, olvídate de mente. Recuerda, a esta palabra no la vas a clasificar como esdrújula o sobre esdrújula porque tiene dos acentos. Uno en men y otro en tes. Si tú analizas mente, por mente sería grave y por cortés sería aguda. Entonces, la palabra cortésmente no obedece a esta clasificación de agudas, graves, esdrújulas, sobre esdrújulas. Tienes que analizarlas por separado, ¿ya? Por separado. Entonces, descartada cortésmente. Y público es esdrújula. Entonces, no pasa nada. A ver, favor, ¿aguda? Sí, es aguda. Dónelos. Uy, no, ya no. ¿Por qué? Porque dónelos es esdrújula. Y domingo, domingo sí es grave. ¿Cuál nos queda? La E. Vamos a ver. Miguel. ¿Dónde tiene mayor fuerza de voz Miguel? En él. Devuélveselos. ¿Mayor fuerza dónde? En vuel. ¿Es sobre esdrújula, sí o no? Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima. Sí, sobre esdrújula. Pronto. Mayor fuerza en pronto. Última, penúltima, palabra grave. Y por eso la alternativa correcta, ¿cuál es? Y la alternativa correcta es la E. Ya está. Veamos nuestra siguiente pregunta, chicos. 5. Dice, ¿cuál es la alternativa que requiere más acentos ortográficos? ¿Qué es el acento ortográfico? La tilde. ¿Qué alternativa requiere más tildes entonces? A ver, veamos. En la primera palabra que se debe tildar, ¿se dice alférez? No, es alférez. Es una grave terminada en Z. ¿La tildamos? Sí, la tildamos, sí. Grave terminada en Z, sí. ¿Se recuperó o se recuperó? Se recuperó. Mayor fuerza en la sílaba, ro. Entonces es una aguda. Y las agudas se tildan cuando terminan en NS vocal. ¿Qué más? Intervención. ¿Mayor fuerza en qué sílaba? En la silabación. Entonces es una aguda terminada en N y por lo tanto sí la tildamos, ¿verdad? Quirúrgica. ¿Mayor fuerza en qué sílaba? ¿Mayor fuerza en qué sílaba? Plur, ¿verdad? Quirúrgica. ¿Qué tipo de palabra sería? Sería una palabra esdrújula y todo esdrújula se tilda. Ahí está. Tenemos 4. Vamos a ver en la B. Primera palabra que debemos tildar en la B es médico. Palabra esdrújula y toda esdrújula se tilda. Segunda palabra que debemos tildar, ¿cuál sería? Sería, es especialista en geriatría. IA, mira. La I es una cerrada que está en contacto con la abierta, pero la cerrada tiene mayor fuerza de voz. ¿Cómo se llama esa tildación? Tú lo sabes. Tildación disolvente robúrico de ruptura, que se produce en los hiatos acentuales. Solo 2, no puede ser la B. A ver, revisemos la C. Ya. Él aún no está convencido de casarse con Isabela. Ya, chicos, les ayudo, ¿ya? Él sí se tilda. ¿Por qué? Porque es un pronombre. Lleva tildación diacrítica. No se preocupen que la próxima semana vamos a hablar sobre la tildación diacrítica. Aún también se tilda. ¿Por qué? Porque se reemplaza por todavía. También es tildación diacrítica. Próxima semana lo vamos a ver. Está también se tilda. ¿Por qué? ¿Por qué se tilda está? Mayor fuerza en qué sílaba? En la sílaba ta. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda terminada en vocal y por lo tanto tildamos. Ajá, pero solamente son 3. No pasa nada. A ver, la D. Primera palabra que debemos tildar, ¿cuál es? Después, mayor fuerza en pues, aguda terminada en S, la tildamos, ¿verdad? Eso es, la tildamos.
en la E. De marchar por esas vías, ia, ¿qué tienes? Tienes una vocal cerrada, que es la I, en contacto con una abierta, pero la cerrada tiene mayor fuerza de voz. ¿Cómo se llama esa tildación? Tú lo sabes, ya lo aprendiste. ¿Cómo se llama? Tildación disolvente, disolvente. Volvió, mayor fuerza en qué sílaba? En la sílaba vio. Entonces es una aguda terminada en vocal, hay que tildarla, ¿verdad? Aguda terminada en vocal, sí se tilda. Ya. Plaza no se tilda porque es grave. Solo 3. No pasa nada. A ver, y la E, comunícale. ¿Mayor fuerza dónde? La mayor fuerza está en ni. ¿Qué tipo de palabra? Es una palabra esdrújula. La tildamos entonces. Que tú votarás. Ya, tildación diacrítica, chicos. Tú se tilda cuando es un pronombre, cuando reemplaza a una persona. Entonces, este tú sí lo vamos a tildar, ¿verdad? Tú es un pronombre. ¿Qué más? Ya, votarás si sabes que se tilda. Votarás, mayor fuerza en qué sílaba. Tras, ¿qué tipo de palabra? Claro, palabra aguda. Aguda terminada en S, la tildamos. Por el sí. Ya, ese sí también vas a tildarlo. ¿Por qué? Porque es un monosílabo, tiene tildación diacrítica. ¿Ya, chicos? Y referéndum, ¿también se tilda o no? A ver, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Referéndum. En ren. Palabra grave terminada en M. ¿Se tilda? Claro que sí se tilda. Entonces, chicos, ¿cuántas palabras son aquí? 1, 2, 3, 4, 5. 4. A ver, la que gana es la S, ¿no? El ano otra vez. Número 6. Consigne el número de palabras que requieren tilde. A ver, vamos a ver. ¿María se tilda? Sí. ¿Qué tipo de tildación? Disolvente. Solo bebió. ¿Bebió? Mayor fuerza en vio, aguda terminada en vocal. Champán. Palabra castellanizada, ¿verdad? Aguda terminada en N. Pan. Se tilda. Vino no. ¿Cuántas son? Son 3. 3 palabras. Su tío es un seguidor del chivismo. Tío. Cerrada abierta y cerrada con fuerza. Tildación disolvente. ¿Chiismo se tilda? Profesora, es que la cerrada tiene fuerza, entonces la tildo. No. ¿Por qué? Porque está en contacto con otra cerrada. ¿Cómo se separa en sílabas? ¿Cómo se separa en sílabas, chicos? La palabra chiismo. A ver, recordemos, sería chi, luego viene is, y luego viene mo, chiismo. ¿Dónde tiene mayor fuerza de voz chiismo? En la sílaba is, ¿sí o no? En esta sílaba tiene la mayor fuerza de voz. Entonces, ¿es una palabra de qué tipo? Es una palabra grave. Y las graves no se tildan cuando terminan en ese vocal. Entonces, chiismo no se tilda. Si tú crees que porque la I tiene la mayor fuerza de voz se tilda, estás en un error, ya que la otra I, la otra vocal también es cerrada. Si en vez de la I hubiese una A o una E o una O, ahí recién, ¿ya? Entonces, chiismo no se debe tildar. Solamente una palabra se tilda. En la C, ¿qué palabras debemos tildar en la C? A ver, sería Joel no añadió, aguda terminada en vocal se tilda, mayor fuerza en dio, ketchup, mayor fuerza en que, grave terminada en P se tilda, ají, aguda terminada en vocal se tilda, son 3. Hoy sí comprobó que él es honesto, ya, sí se tilda porque es un adverbio de afirmación. Vamos a ver esta tildación la siguiente semana, ¿ya, chicos? Comprobó, aguda terminada en vocal se tilda. Que él, como es un pronombre, hay que tildarlo, ¿ya? Tildación diacrítica, tema de la siguiente semana también. Son 3. Escribió, aguda terminada en vocal, más adverbio de cantidad, tildación disolvente, perdón, tildación diacrítica, y nada más, ¿ya? Continuamos. Número 7. Señale la alternativa que contiene palabras que pertenecen a la misma clase según la posición del acento. A ver, es decir, o todas son agudas, o todas son graves, o todas son esdrújulas, o todas son sobresdrújulas, ¿verdad? Cacatúa. ¿Qué tipo de palabra es cacatúa? Grave.
Cafeína, mayor fuerza en I. ¿Qué tipo de palabra? Grave. Estéis, mayor fuerza en qué sílaba. Teis, uy, descartada, aguda. Tienen que pertenecer a la misma familia. No puede ser la A. Ya. A ver, entonces la A no es, ¿verdad? La A no es. ¿Por qué no era? Por la palabra estéis. Descartada la A. Revisemos entonces. Revisemos la B. Bimestral, mayor fuerza central, aguda. Boina, mayor fuerza en boy, uy, 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 grave. Justicia, mayor fuerza en ti, grave también. Descartada. Súbito, mayor fuerza en su, esdrújula. Fluido, mayor fuerza ¿dónde? En fluir. Uy, ¿qué sería fluido? Sería grave. Arcoíris, mayor fuerza en I, también grave. Descartada. A ver, interview, mayor fuerza ¿dónde? En view, cerrada, abierta, segura, aguda. Mencionar, mayor fuerza en nar. También es aguda. Reír, mayor fuerza en ir, aguda las tres, ¿sí o no? Por lo tanto, ya sabes cuál es la alternativa correcta. Sería la D. ¿Y por qué no la E? A ver, ruido, mayor fuerza ¿dónde? Ruido, es grave. Taoísta, is, también es grave. Pero filosófica, uy, no, pues filosófica, mayor fuerza en so, sería eso. Por eso no era la E. D, ¿ya? En el enunciado, la selección peruana salió del Hotel Sheraton de Quito y subió a un ómnibus que lo transportaría al aeropuerto, pero este tuvo una falla técnica. Por suerte, ahí estaban los fanáticos peruanos. El número de palabras graves es... A ver, contemos nuestras palabras graves. Contemos nuestras palabras graves. A ver, la primera grave sería peruana. La segunda sería Quito. La tercera sería transportaría, ¿verdad? La cuarta, aeropuerto. La quinta, pero. La sexta, la séptima, tuvo. Octava, una. Novena, falla. La décima, suerte. La 11ª, estaban. La 12ª, peruanos. Entonces, ¿cuántas son en total? En total son 12, ¿verdad? Alternativa B. Ya, seguimos. 9. Identifica la alternativa que completa el enunciado. La palabra A debe llevar tilde por... A ver, la palabra guión, ¿lleva tilde por ser aguda? Guión, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene una sola sílaba. Es un monosílabo. Y dijimos que no se tildaba, ¿verdad? Por ser monosílabo. Los únicos monosílabos que vamos a tildar son el tumi, cítese demás. Entonces, incorrecta la A. Cuídalo, ¿se tilda por haber hiato acentual? No. Cuídalo, ¿dónde tiene mayor fuerza? En la sílaba cui. ¿Qué tipo de palabra es? Es una palabra esdrújula. Y toda esdrújula se tilda, pero se tilda por ser esdrújula, no por hiato acentual. Espía, ¿se tilda por ser grave? A ver, espía, mayor fuerza en la sílaba pi. Es una grave terminada en vocal, pero si fuese por ser grave no se tildaría, porque las graves no se tildan cuando terminan en ese vocal. ¿Por qué se está tildando espía? Porque la vocal cerrada se está encontrando con la vocal abierta. Y la cerrada tiene mayor fuerza de voz. A eso se denomina tildación disolvente, ya que se está produciendo un hiato acentual. Entonces, descartada. Bonsai. ¿Se tilda por ser aguda? A ver, bonsai. ¿Dónde tiene mayor fuerza de voz? En la sílaba sai. Es una palabra aguda, ¿sí o no? Aguda terminada en vocal, se tilda. ¿Y dónde va la tilde? ¿En la A o en la I? La tilde va en la A. Sería entonces la alternativa D. ¿Por qué no puede ser océano grave? Océano, ¿dónde tiene mayor fuerza de voz? En la sílaba C. ¿Qué tipo de palabra es océano? Océano. Palabra esdrújula, no grave. ¿Ya? Entonces, 9 dedos. Número 10.
Señale la alternativa en la cual la palabra no requiere de la tilde. A ver, la primera palabra es jícara. Palabra esdrújula, ¿se tilda? Sí, necesariamente debemos tildarla, ¿verdad? Jícara. Segunda palabra, puercoespín. ¿Mayor fuerza dónde? En la sílaba pin. ¿Qué tipo de palabra? Aguda terminada en N. ¿Se tilda? Sí se tilda, ¿verdad? Mayor fuerza en pin, aguda terminada en N. Jesuítico. ¿Mayor fuerza en qué sílaba? En la sílaba sui. ¿Qué tipo de palabra es? Es una palabra esdrújula. Y toda esdrújula se tilda. Ya está. Western. ¿Mayor fuerza dónde? En la sílaba west. ¿Qué tipo de palabra? Grave terminada en N. Profesora, las graves no se tildan cuando terminan en N. Ya, pero antes está una R. Entonces sería una excepción y por lo tanto sí la deberíamos tildar. ¿Ya? A ver, concluido. ¿Mayor fuerza en qué sílaba? En la sílaba cluí, ¿verdad? Cerradas, cerradas se unen. ¿Qué tipo de palabra es? Es una palabra grave, terminada en vocal. ¿Se tilda? No se tilda. Profesora, pero la cerrada ahí tiene mayor fuerza de voz, entonces la tildo. No, la tildarías si estuviese en contacto con una vocal abierta, pero la U también es cerrada, entonces no hay hiato acentual, hay diptongo homogéneo, ¿ya? No se tilda. Entonces, ¿qué palabra no requiere de tilde? Ya sabes que es la palabra concluido. Listo. Siguiente pregunta. Número 11. El enunciado. Un trabajador Sioux se lastimó el tórax al caer desde el tercer piso de aquel edificio. Presenta, a ver, palabras agudas, graves, monosílabos. Sobre eso te preguntan, ¿verdad? Vamos a buscar primero nuestras palabras agudas. A ver, chicos, ¿cuántas palabras agudas encontramos? Primera aguda, trabajador. Segunda aguda, lastimó. Tercera aguda, caer. Dos abiertas se separan. Tercera aguda, cuarta aguda, tercer. La quinta aguda, aquel. Hay 5 agudas, ¿verdad? A ver, ¿dónde encuentras 5 agudas? 5 agudas, puede ser la C, 5 palabras agudas, puede ser la D, también dice 5 palabras agudas. Las otras dicen 6 agudas, no, ya. Ahora, busquemos las graves, chicos. A ver, las graves. Primera palabra grave, ¿cuál es? Un trabajador Sioux se lastimó el tórax, grave. Segunda grave, desde. Tercera grave, piso. Cuarta grave, edificio. A ver, ¿qué pasa con la palabra Sioux? Es una cerrada junto a otra cerrada. Y como son cerradas distintas, ¿qué hacen? ¿Se juntan o se separan? Se juntan. Entonces Sioux es un monosílabo, no es ni aguda ni grave. Recuerda que los monosílabos no se clasifican en agudos, graves, esdrújulos o sobresdrújulos. ¿Ya? Son 5 agudas, ¿verdad? ¿Cuántas graves? 4 graves. Uy, mira, ya tienes la alternativa, sería la C. Pero de todas maneras vamos a revisar todos los monosílabos, ¿ya, chicos? Para que no quede ninguna duda. A ver, primer monosílabo, un. Segundo monosílabo, Sioux. Tercer monosílabo, C. Cuarto monosílabo, el. Quinto monosílabo, al. Sexto monosílabo, otra vez el. Séptimo monosílabo, D. Y en la D decía 5 palabras agudas y 6 monosílabos. ¿Te das cuenta? Por eso no podía ser tampoco la D. Alternativa correcta, ya sabes entonces que es la C. Pregunta número 12. Respecto a las siguientes palabras, ¿cuántas deben llevar tilde necesariamente? No es novel, es novel. Entonces, mayor fuerza ¿dónde? En bel, aguda terminada en L no se tilda. Descartamos la primera palabra. Se puede decir cónclave, pero también con clave. ¿Ya, chicos? Es una palabra con tildación optativa. Entonces no la vamos a contar porque dice necesariamente. Níspero, esta sí.
Níspero es una palabra esdrújula y toda esdrújula se tilda. Ya, básquet necesariamente se tilda porque es grave terminada en T, no existe basquet. A ver, ¿cómo se dice? ¿Monócromo o monocromo? Lo correcto, chicos, no es monócromo, es monocromo. Palabra grave terminada en vocal no se tilda. En cambio, sí se puede decir polícromo o policromo, pero no monócromo, solamente monocromo. ¿Ya, chicos? Entonces no se tilda. Piercines. Necesariamente vamos a tildarla. Piercines, ¿por qué? Porque es una palabra esdrújula. ¿Ya? ¿Cuántas palabras se tildan necesariamente? 1, 2 y 3. Alternativa, casita. Número 13. En relación a la aplicación de la acentuación general, marque correcto o incorrecto según corresponda. A ver. Alínealos antes de que el desorden impere. No se dice alínealos, sino ¿cómo se dice? Alinéalos. ¿Ya? La fuerza está en ne. Es una palabra esdrújula y toda esdrújula se tilda. Pero entonces ya estaría mal, ¿verdad? Entonces estaría incorrecto, ¿por qué? Porque la tilde no debe estar en I, debe estar en E. Incorrecto. No puede ser la número 1. 1 es incorrecto ya. 2. El joven samurái defiende a sus compañeros. Samurái está bien tildado. ¿Por qué? Mayor fuerza en grai es una palabra aguda terminada en vocal si se tilda. Y todo lo demás es correcto. Entonces, la número 2 es correcta. Ya. La 3. Ese señor avaro únicamente piensa en sí mismo. Ya sabes dónde está el error, ¿verdad? No se dice avaro, se dice avaro. Es una palabra grave terminada en vocal, no se tilda. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos descartada esta palabra. Únicamente, única es esdrújula, se tilda. Sí, es un pronombre, también se tilda. Pero ya la descartamos por avaro, se dice avaro. Incorrecta. Y échale un poco de azúcar al refresco de maracuyá. Échale, está bien tildado. ¿Por qué? Porque échale es una palabra esdrújula. Azúcar, grave terminada en R, bien tildada. Y maracuyá, aguda terminada en vocal, también está correctamente tildada. Entonces, la número 4 es correcta. Sería incorrecta, correcta, incorrecta, correcta. Incorrecta, correcta, incorrecta. Alternativa C. Listo. Dos preguntas más y terminamos. Dice, elija los enunciados que contengan únicamente casos de acentuación general, tildación general, de agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Veamos. En la A dice, no irá, irá aguda terminada en vocal, tildación general. De viaje porque está, aguda terminada en vocal, tildación general. Resfriadísimo, mayor fuerza en di, esdrújula, está bien. Entonces, si hay casos únicamente de tildación general. Bien. Es bastante hábil. Hábil, palabra grave terminada en L, se tilda. Tildación general. Más le falta algo de coordinación. Aguda terminada en N, también se tilda. Tildación general. 3. En ese vehículo se transporta todo tipo de cuyes. A ver, mira allí. Vehículo. La E es una vocal abierta y la I es una vocal cerrada. Y la cerrada tiene mayor fuerza de voz. ¿Qué tipo de tildación encontramos ahí? Tildación disolvente. Ah, ya. Entonces no puede ser la número 3. A ver. La 4. Sabe muy poca teoría, pero la aplica muy bien. Teoría, IA, mira también. Cerrada, la I, abierta la A, pero la cerrada con mayor fuerza de voz. También tildación disolvente, por eso la descartamos. Ahora, a los 16 años empezó a jugar vóley. 16, aguda terminada en S, se tilda, ¿sí? Empezó, aguda terminada en vocal, se tilda. Y vóley, grave, que no termine en NS vocal, también se tilda. Entonces, ¿cuáles son? Son la número 1, la número 2 y la número 5. 1, 2 y 5, alternativa amiguito, amiguito. Finalmente, mis alumnos, dice, señale la opción que presenta acentuación correcta de las palabras. Pregunta de examen de admisión. A ver, estate tranquilo porque aquel médico es un experto en su área.
¿Todo es correcto ahí? ¿O hay algún error? Hay un error. ¿Dónde? Estate, mayor fuerza en ta. Palabra grave terminada en vocal no se tilda. Médico está bien tildado. Área también está bien tildada porque médico y área son esdrújulas. Pero estate sería incorrecto. Entonces descartada la A. No puede ser la A. La B. Después de la lluvia vimos el hermoso espectáculo del arco iris. A ver. ¿Después está bien tildado? Sí, sí, porque es una palabra aguda terminada en S. Espectáculo, esdrújula, también está correctamente tildado. Pero hay un error allí. ¿Dónde? Arco iris, o abierta y cerrada. Esa palabra ya la hemos visto en los ejemplos. Y la cerrada tiene mayor fuerza de voz. ¿Qué tipo de tildación va a llevar? Debe tener tildación disolvente. Entonces ya sabes que la B tampoco puede ser. No hay acentuación correcta. En la C, nuestros amigos rioplatenses nos devolvieron la visita ayer. A ver, chicos, la palabra rioplatenses se tilda. ¿Dónde tiene mayor fuerza? En ten. Es una palabra grave terminada en S. No se tilda. Devolvieron mayor fuerza en vie. Palabra grave terminada en N. Tampoco se tilda. Entonces, la C es correcta, ¿sí o no? Ya, pero veamos las otras por si acaso. A ver, tú dices el cefalotórax. No, no es cefalotórax, es cefalotórax. Recuerda que cuando las palabras se fusionan, la primera pierde el acento y la segunda lo conserva. La mayor fuerza está en to, sería una palabra grave terminada en X y por lo tanto habría que tildarla, pero no en C, sino en to. De la araña que hemos capturado es voluminoso, descartado por cefalotórax. ¿Y por qué no puede ser la E? Realizamos, no se tilda, correcto, examen tampoco se tilda porque es grave, lingüístico, sí se tilda, ¿por qué? Porque es esdrújula, ¿verdad? Está bien tildado lingüístico. Literario, literario, mayor fuerza en gra, ¿verdad? A ver, literario tiene mayor fuerza en qué sílaba, en la sílaba ra. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? Es una palabra grave. Grave terminada en vocal, chicos. Grave terminada en vocal. ¿Se tilda? No, ¿verdad? Grave terminada en vocal no se tilda. Última sí se tilda porque es esdrújula. Ya, pero descartado ¿por quién? La descartamos por la palabra literario. Ahí está. Entonces ya sabes. La 15, alternativa correcta era la C. Bien, alumnos, eso ha sido todo por hoy. Tienen que seguir practicando. En la plataforma les he dejado 12 preguntas para que ustedes puedan desarrollarlas y están con sus respectivas claves. ¿Ya, chicos? A practicar bastante porque el tema de tildación siempre viene en los exámenes de admisión. Que les vaya muy bien, chicos. Hasta la siguiente semana. Cuídense.